Ay cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. El cielo de los matreros, miren qué oscuro que está, bien haigan las media luna que lo andan por alumbrar. Pa' mí que los chapetones ya no piensan redotados, y es que no han caído en que son pocos pero bien montados, y es que no han caído en que son pocos pero bien montados. Con Venancio Benavides y Perico el bailarín, saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín, saldremos a chuza y bola, a gata suena el clarín. Yo vi de un águila mora volando sobre un chilcal, y era el alma cimarrona campeando la libertad, y era el alma cimarrona campeando la libertad. Ay cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental, prenda de los tupamaros. Estamos aquí convocados por el libro de Víctor Estradet. Estás rodeado, Víctor. Entregate, estás rodeado. Y todos radicales son. Antes de empezar, quiero agradecerle a Víctor que se haya acercado a la editorial con este material. Para mí fue un doble gusto. Primero, conocerlo a él, conocerlo con sus características que ustedes, supongo la mayoría, habrían conocido de antes, ¿yo no? Y segundo, porque reivindicaba, aunque no es el tema central del libro, reivindicaba una parte de la historia uruguaya que es desconocida o a veces ninguneada por la gente que ha hablado mucho de las luchas guerrilleras del pasado y que se ha olvidado de la participación de la gente del 26 de marzo, de la Revolución 70, que tanto tuvo que ver con la incidencia de Melena en este país. Y tercero, porque bueno, desde chico yo me crié con la fantasía de qué importante, qué maravilloso habían sido los ingleses, los norteamericanos, que habían ido a pelear en la Revolución Española, y me parecía, hasta que vi este material, me parecía más todavía criminal que no se supiera, que nadie contara lo que fue una experiencia realmente épica y de la cual dejo de avergonzarse, pero que estamos orgullosos todos. Víctor, Fernando, aquí le doy la palabra. ¿Fernando? Sí, señor. Bueno, gracias, Raimundo. Buenas tardes. En primer lugar, lo que quiero decir es algo obvio, pero para mí es no solamente un gusto enorme, no solamente es un gran gusto estar aquí,
sino además reencontrarme con tantos compañeros y tantas compañeras a los que habitualmente no veo, algunos desde hacía unos cuantos años. La verdad es que creo que expreso el sentimiento de, no sé si de todos, pero por lo menos de muchos, de los compañeros y las compañeras del MLN, al cual yo aclaro que no pertenezco, aunque soy Tupac, no milito en el MLN, de el gusto y el orgullo y el sentimiento de profunda gratitud que tenemos todos y de admiración por el Negro Pedro, por Víctor. Este libro es una proeza individual que se convierte en un material construido y hecho de manera colectiva. Bueno, que no te van a morder. Yo creo que Víctor asumió una tarea muy difícil, una tarea que por distintas razones tal vez los demás no pudimos, no quisimos o no supimos abordar, y creo que la asumió con un sentido de la responsabilidad y de la seriedad de la tarea que es realmente digno de destacar y de aplaudir y de felicitar. Allá veo al campo que no lo había visto. Yo tengo 2 o 3 apuntes muy cortitos para decir, antes de darle la palabra a los demás compañeros, sobre el libro y sobre esta reunión. Lo primero es el carácter colectivo del libro. Yo creo que las memorias de Negro Pedro son un trabajo que va del recuerdo individual o de los recuerdos individuales a la memoria colectiva. Y creo que ahí hay un salto de calidad que es muy importante, que nos hace muy bien a todos y que nos permite a los que somos simplemente lectores del libro, que no participamos, digamos, en la elaboración del libro, nos permite asomarnos a una realidad contada por muchas voces, una especie de gran coro que a veces es disonante. Hay momentos en los que hay una voz que va por un lado y otras que van por otro, pero que eso justamente lo que hace es enriquecer y potenciar el carácter fuertemente documental, testimonial del libro. Hay muchas tentaciones, digamos, que uno recorre cuando aborda una temática de esta. Algunas tentaciones fáciles de eludir y otras más solapadas, más escondidas, ¿no? Y yo creo que la tentación del cantar de gesta, la tentación del heroísmo lleno de oropeles y de palabras altisonantes, era una tentación a la que se podía acceder con cierta facilidad. Sin embargo, yo creo que con un espíritu, con su espíritu, un espíritu muy humilde o muy sencillo en la concepción de algunas cosas, Víctor logró sortear esa tentación y convertir la narración de esta peripecia en una narración muy cercana a cada uno, muy atractiva, muy de conversación. Lo segundo que está vinculado con esto que yo quiero resaltar es el carácter de historia no esquemática, digamos, que se cuenta en el libro. En el libro basta que uno avance unas páginas para que se dé cuenta que allí hay unos entreveros importantes desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista
político, que relatan, yo creo, un recorrido que hemos hecho todos o casi todos, desde las complejidades de estar insertos en una historia que muchas veces cambió a una velocidad que nosotros no fuimos capaces de percibir. Y Víctor logra integrar esas voces, como decía al principio, de manera tal de que no hay esquemas preconcebidos en la historia que se va a contar. La historia que se va a contar es lo que pasó, contado por muchos, por algunos de los que participaron en esa historia. No es una historia previamente guionada en la que la conclusión tenga que ser que nosotros somos todos buenos y los enemigos o los adversarios son todos malos. Son conclusiones que, además, de manera muy sagaz, quedan a opinión final del propio lector del libro. Y lo tercero es que Víctor logró, a través de su propio relato, integrar una historia que estaba compuesta de fragmentos complicados, difíciles de ensamblar. Desde una historia totalmente personal, de barrio, de partidos de fútbol, de peleas a piñazos en la esquina, de compañeros de travesuras, etcétera, etcétera, hasta una acción colectiva que estuvo vinculado, yo creo, con uno de los grandes episodios de la historia latinoamericana de finales del siglo XX. Y ahí pasa el Cerro, la Teja, el Uruguay, los Tupamaros, Chile, Cuba, Nicaragua, y paró ahí, podía haber seguido. Yo sé, y Víctor sabe, que podía haber seguido. Sin embargo, su discreción y su comedimiento hizo que parara allí. No tendría mucho sentido hacer ningún tipo de análisis acerca de las características literarias del libro, que bien que lo merece, porque en definitiva es un libro y es por lo tanto una obra literaria, que estamos en una feria del libro. Digo que no tendría mucho sentido porque yo creo, y yo se lo dije a Víctor cuando me invitó a participar, que esto tiene que tener un carácter mucho más festivo que académico, por decirlo así. Festivo porque nos reunimos para recordar vidas propias y ajenas que merecen ser recordadas y merecen ser recordadas con alegría. Festivo porque nos devuelve un pedazo de nuestra propia historia individual que lo teníamos, vaya a saber dónde. Yo debo confesar que muchas de las cosas que cuenta el libro me fui acordando a medida que las leía. Las tenía totalmente olvidadas. Y festivo porque creo que es finalmente uno de los grandes elementos que plantea Víctor en el libro y que creo que nos planteamos todos en algún momento de nuestra vida y de nuestra militancia política, los que la tuvimos o la tenemos. Él dice: a nosotros la participación en la revolución nicaragüense nos convirtió en mejores personas. Y yo creo que, sin duda alguna, esa es una de las grandes verdades que dice el libro. Es cierto que algunos de nosotros convertirnos en mejores personas no alcanzó para mucho. Pero igual. El hecho es que los que de alguna manera tuvimos algo que ver con eso, y creo que no son solamente los que estuvimos en Nicaragua, hay un gran colectivo de compañeros y de compañeras que en algún sentido estuvieron vinculados a esto. Creo que todos sentimos eso, que todos nos convertimos a partir de ese momento en mejores personas. Y yo debo decir que de la lectura del libro, yo siento que la lectura del libro a mí también me volvió a convertir en un poco mejor persona de lo que era antes de leer. Así que, como ya hablé demasiado, yo les agradezco a todos que estén aquí y les voy a pedir a los compañeros que tomen la palabra y me releven. Muchas gracias.
Ahora tiene la palabra Chirimoya. ¿Esto funciona? Hola, sí funciona. Buenas tardes a todos. En primer lugar, yo les quiero decir que... Bueno, no, eso es una historia. El seudónimo mío era Daniel, ¿no? Pero resulta que como yo no sabía que el chirimoya era una fruta, me puse de nombre en Cuba falso Daniel Chirimoya. Cada vez que me llamaban en el médico, los cubanos se agarraban la barriga y se tiraban al piso a revolcarse. Daniel Banana, exactamente. Es muy parecido. Pero bueno, Daniel. Yo estoy bastante emocionado porque desde que me levanté de mañana sabía que iba a encontrar acá a estos compañeros y a los que están por ahí escondidos, que son los vivos, ¿no? Es decir, porque están ahí sentados entre la gente disimulando que ellos no tienen nada que ver, ¿no? Con cara de yo no fui, como aquel que está allá o el otro. Sí, todos. Y ese que está ahí que no lo había visto ahora. Y compañeras también, ¿no? Entonces, eso ya era emocionante de por sí porque, como dijo Fernando recién, yo creo que hay que felicitar al negro Pedro, a Víctor Estrade, al señor Víctor Estrade, porque cuando me dijo de que estaba trabajando en esto de recopilar un libro sobre la participación de los uruguayos en la liberación de Nicaragua, me pareció que era una cosa justa porque había estado oculto, como bien decía, incluso Canalda, había estado prácticamente oculta hasta el momento, recién con algunas declaraciones de Fidel Castro, creo, y después del compañero que está de embajador en Nicaragua, ya se hizo un poco más público, ¿no? Pero estaba hasta ahora en silencio casi, ¿no? Y para mí era importante que esa pequeña participación que nosotros tuvimos, que fue muy humilde y muy limitada, pero hicimos lo que pudimos, ¿no? Simplemente trató de seguir los pasos de aquello que gente anterior nos había contado de la participación de los uruguayos en la lucha por la defensa de la República Española, ¿no? Eso me lo había contado mi padre, que está ahí sentado, y eso me había quedado. Y en todos los compañeros yo vi que hicieron alguna referencia. En todos nosotros estaba presente aquella presencia uruguaya en la lucha por la defensa de la República en España. Y creo que tratamos de imitar aquello que era positivo. En la historia de los pueblos hay episodios que son enaltecedores y que nos enorgullecen, y otros que a veces nos avergüenzan, ¿no? Yo creo que en nuestro caso, no porque fuéramos nosotros, yo creo que fuimos simplemente una representación de esto que es el pueblo uruguayo. Escribimos un renglón en esa historia del pueblo uruguayo que es digno de ser reconocido. Primero porque fue una participación totalmente voluntaria, o sea, a nosotros no nos mandó una organización. Como ustedes podrán ver por ahí, fuimos 52 compatriotas, 49 proveníamos del MLN, 3 compañeros provenían del Partido Comunista, éramos todos hermanos, no había la más mínima diferencia. Esa experiencia nos hermanó y hoy mismo nos vemos y nos hizo sentir que no había diferencia ninguna entre nosotros, ni política, ni ideológica, ni que aquel fuera negro y el otro fuera rubio, ¿no? Nada de eso. Ahí está. Bueno, para nosotros siempre fue negro. Entonces, que eso valía la pena, ¿no? Y que valía la pena hacerlo público, no por nosotros, sino porque era esa expresión, ¿no? Y además que participaron en esa lucha otros combatientes latinoamericanos, que también tuvieron un papel destacado, salvadoreños, guatemaltecos, chilenos, y de varias nacionalidades más, que no me quiero olvidar de ninguna, pero de todos lados, ¿no? La más masiva creo que fueron esas que estoy nombrando, por supuesto que los chilenos también, pero todos ellos tenían una diferencia con los uruguayos que fuimos ahí. Ellos pertenecían orgánicamente a una organización, fuera el Farabundo Martí o fuera la que fuera, que por supuesto eran combatientes de esas organizaciones y obviamente por solidaridad iban a combatir. En el caso nuestro estábamos desorganizados, proveníamos del MLN y nos sentíamos, como dijo Fernando ahora, en mi caso, igual que en el de Tupamaro, aunque no esté militando en el MLN,
Es decir, Tupamaro antes, Tupamaro ayer, Tupamaro hoy y Tupamaro mañana, ¿no? Porque ese es nuestro origen y ahí nos formamos. Pero esa participación así, tan individual, en la cual cada uno de los que están acá y los que no están, creo que es importante señalarlo. Y como representantes que nos sentíamos del pueblo uruguayo, no de otra cosa, fundamentalmente de eso, siendo lo que éramos, ¿no? Y además que en ese momento sentíamos todos, es decir, que estábamos siendo solidarios, que estábamos siendo generosos y que estábamos expresando los mejores valores que podía expresar un hombre y hombres jóvenes como éramos, ¿no? El más joven era yo, por eso me pusieron ahora acá. Yo tenía 23 años y los otros tenían entre 25 y 30, ¿no? En segundo lugar, aparte de eso, simplemente reseñar lo que fue esa hermandad con los compañeros que eran del Partido Comunista, lo que conocimos a Héctor Altesor y compartimos con él, y que además vivimos experiencias donde nos contaban compañeros que estaban con él el valor de ese combatiente, ¿no? Que murió luchando en la infantería, que era, por supuesto, la primera línea, y que ese es un héroe que debe ser recordado por nuestro pueblo siempre, ¿no? En mi opinión. Y por último, que nosotros estábamos acogidos en ese momento por la Revolución Cubana. Y si no hubiera sido por la formación que nos dieron, por la formación militar, por la formación tanto en artillería como en infantería, como en el manejo de armas, y sobre todo aprender a usar mucho el pico y la pala para esconderlo, no estaríamos acá contando el cuento, ¿no? Entonces eso se lo debemos, es decir, el haber podido participar nosotros fue gracias a la solidaridad de Cuba, ¿no? Y por eso pudimos participar allí. Y bueno, a la disposición obviamente nuestra. Yo no tengo más nada que decir, no me quiero alargar más. Voy a dejar a Juan. ¿Hay tiempo? No, pero estoy nervioso. Muchas gracias. Bueno, yo soy Juan. Me gastaron todos los pensamientos. No tengo más nada. Sí. Mentiroso. No, yo quiero resaltar también ese sentimiento que tuvimos cuando fuimos de ser tupas, pero destacar que es lo mismo que decía Daniel, ¿no? Que no estábamos organizados, por diferentes circunstancias se había quebrado toda la organización en el exilio, y bueno, individualmente nosotros, cada uno, porque ni siquiera, muchos ni nos veíamos, fue una resolución que nos encontramos en Santiago, nos juntamos y arrancamos. Fue independiente, digo, no. Si me quedo en blanco, no. El mejor relato del D al final del libro. No. A ver, pasa que se aprieta el hombre con el. Bueno, ya dije. El mejor relato del D. No sé, fue una de las experiencias más importantes de la vida nuestra, ¿no? Para mí fue creo lo más importante. Y destacar que con todos ellos se creó un espíritu de hermandad, de familia, que quizás no nos vemos en años, pero nos vemos y es como, somos hermanos mismos, nos miramos y para mí es una cosa impresionante eso. Y bueno, de lo que estaba diciendo hoy era que un poco el espíritu nuestro de haber ido era también, de alguna forma, colaborar en la reorganización, porque nos teníamos un poco eso en la cabeza, la reorganización del MLN, que la dirección estaba presa, estaba como rehén, y bueno, era un poco mandar ese mensaje al pueblo uruguayo de que habían tupamaros peleando en Nicaragua, mandarle ese mensaje a los presos y a los rehenes de que habían tupamaros peleando en Nicaragua, que era yo creo que en ese momento era una inyección de optimismo en plena dictadura, que me parece que fue importante eso, ¿no? Incluso creo que de alguna forma después en cierta reorganización tuvo que suceder, ¿eh? Uno fue porque tratando de representar al pueblo oriental, ¿no? Y tratando de representar al barrio, yo soy del Cerro también.
Y por otro lado, vivíamos en Cuba, yo vivía en Guantánamo particularmente, y también fue, lo quiero decir de corazón, representando a los cubanos que no podían ir, porque los cubanos, como un Estado, el hecho de participar se hubiera armado un buen lío internacional, ¿no? Y claro, sí, bueno, de colado fueron algunos, pero eran de otras nacionalidades. No, de colado fueron nosotros. Ah, Ahora fue lo decimos. sí, sí, bueno, está. Sí, ahora uno tiene esa cosa de que hasta ahora fue medio secreto. A mí me cuesta donde parate de decir cosas, hablar o... Yo digo, me dejan entrar en Cuba, después no te preocupes. Yo voy a quedar acá. Y bueno, yo digo, me sentía también representando ese pueblo cubano, a Guantánamo, a los compañeros que estaban desesperados cubanos, que querían ir a pelear contra Somoza, y en realidad yo era el que tenía la oportunidad. Y bueno, todo eso a uno le costó, también dejaba muchas cosas, ¿no? Porque, digo, yo en ese momento tenía un hijo de 3 años y es una cuestión que, me cuesta, ¿no? Pero bueno, uno pensaba en todos esos gurises nica, uno con la concepción de toda la vida de ser internacionalista, de sentirse primero latinoamericano más que uruguayo, que uruguayo en realidad son fronteras que nos trazaron para dividirnos. Costó mucho el tema del hijo, pero bueno, había niños nicaragüenses, había que estaban pasando el espantoso, era una dictadura brutal, porque no era una cosa sencilla, era brutal, realmente ametrallaban y bombardeaban barrios enteros, los gurises no tenían chance, 12, 13 años, teníamos compañeros de 12, 13 años, no tenían otra vuelta, o se iban o los milicos se los llevaban con ellos, o los mataban, que tenían que ir a la guerrilla, ¿no? Bueno, no sé, digo, estaría bueno que de repente hacerlo más interactuado, que preguntaran. No, un poco explicar a algunos compañeros que no... Digo, traté de esforzarme para que la mayoría de los compañeros participaran en esto, ¿no? Pero unos por cuestiones de tiempo que están en el interior, otros están en otros lados, otros por timidez revolucionaria y por modestia, otros porque no tenían tiempo, otros porque no me dieron bola. Y entonces pensé que era hoy la mayoría quizá de la gente que hay acá no son gente joven, no se ofendan. Pero, la intención era un poco pasar el mensaje a la juventud, de que hubieron jóvenes que combatieron en determinado momento contra un tirano, ¿no? Y fueron a ayudar a un pueblo que nos necesitaba. No quiere decir que hubiéramos definido la guerra nosotros, pero sí pienso que evitamos que hubiera más muertos con nuestra ayuda. Porque incluso mirando para atrás, pienso que fue una guerrilla mejor preparada. Teníamos cañones 75, morteros 120, mortero 82, mortero 60, fusiles bárbaros de estos FAL, con calibre 7.62, ¿no? Digo, pocas guerrillas, Cañón, sí, cañón 75, lo dije. No voy a decir de dónde, bueno, se puede decir de dónde. Eran cañones, digo, todo eso gracias a Cuba, ¿no? Cañones capturados en la guerra de Angola, que los chinos equivocadamente en aquel momento habían apoyado a la fuerza de derecha, a la UNITA. Sí. Y entonces fueron dados a la derecha, vendría a ser, ¿no? Pero pues la oposición de aquel gobierno, que lucharon, y los cubanos los capturaron y los mandaron para ayudar a Nicaragua, ¿no? Y el proyectil norteamericano servía, por suerte, para esos cañones. Entonces, en ese sentido, Cuba en aquel momento no se sentía tan comprometida si pasaba algo, ¿no? Digo, fue muy, muy hábil, ¿no? Pero bueno, voy a por qué el libro, ¿no? Que estaba en eso y entonces me dio de reojo acá y... el libro, el libro que hace Fidel, La Paz en Colombia, el hombre en 3 páginas plantea la cuestión de Nicaragua y quiénes se entrenaban ahí, y nombra a los uruguayos.
Y pienso que eso fue la puerta para que nosotros podamos transmitir el mensaje, ¿no? A los viejos un recordatorio de todas nuestras luchas, pero a los jóvenes, digo, una experiencia que sucedió, ¿no? Y que participaron jóvenes uruguayos en aquel tiempo, ¿no? A pesar que estamos viejos ahora. Pienso que la intención es esa. Yo espero que los viejos trabajemos para que los jóvenes lean el libro, ¿no? Porque se venda, ¿no? Pero no es una cuestión económica. Pienso que esa es la intención, ¿no? Y después yo destaco, en el libro lo van a ver, ¿no? Pero destaco, digo, que Cuba nos ayudó, nos apoyó muchísimo. Si a veces no nos podemos poner estrellas nosotros, digo, porque quizá hubieron uruguayos que estaban viviendo acá que podían haber participado en eso. Pero nosotros como que fuimos más tranquilos, porque digo, nuestra familia, nuestros niños, nuestras compañeras eran respaldados por la revolución. Y entonces era un problema atrás que nos permitía concentrarnos en la tarea a la cual íbamos, ¿no? Que a veces si uno hubiera estado en otro país no hubiera podido ser. Es decir, hubiera sido muy, muy difícil de que te cuidaran la espalda como la cuidó Cuba. Y después ahí vivieron, como dijo Puchazoni, 3 o 4 compañeros cubanos, algunos que habían participado en 9 misiones internacionalistas, otros como Renán Montero había participado en la guerrilla con el Che, había triunfado la revolución en enero del 59 y el hombre en octubre estaba peleando en la guerrilla en Nicaragua y tuvo que salir derrotado ahí, y era un hombre solidario, luchador. Me tocó estar a su servicio cuando dirigió la guerra también, después en la contrarrevolución en Nicaragua, ¿no? Y digo, lo nombro porque pienso que es un hombre que incluso, no sé, la cuestión de los cubanos lo enterraron y lo enterraron con ese nombre, Renán Montero, y hasta hoy no se sabe si es el nombre, ¿no? Pero fue el nombre que siempre se manejó. Y el hombre estaba ahí con Alejandro Ronda, ¿no? Que lo nombra Fidel en el libro, dice La Paz en Colombia. Incluso pone los telegramas que él se cruzaba con él y que algunos los conocimos, ¿no? Que estaba ahí en el frente también. Pues estaba otro compañero Moro que murió por un accidente en Cuba, y Oria, que le vuela un riñón al hombre de un explosivo que cae ahí. Y digo, los tipos también estaban ahí y habían hecho otras misiones internacionalistas. Si nosotros destacamos esto, ¿no? No como un heroísmo, sino como una colaboración, un deber que teníamos, ¿no? Pero digo, ahí había compañeros y digo, el pueblo cubano es cotidiano en eso, ¿no? Sabía que me iba a emocionar. Me iba a arrancar, si me tranco, bueno. Quería hablar un poco también yo conviví mucho en la casa de seguridad, cuando Fidel nos dijo que iban 3 compañeros partidos con nosotros, que te acordás que nos dijo en aquella charla, fue muy cuidadoso. Primero habló de que trabajáramos mucho en la guerra, porque la trinchera te salvaba. Si iba a estar 2 horas en un lugar tenías que hacer un pozo tirador. Dijo, tuvimos muchas bajas en Angola por el machismo nuestro, ¿no? De los cubanos, de quedarse ahí, no hacer una trinchera, y se les pide a ustedes que se cuiden. Habló mucho sobre eso. Después habló de una mayor envolvente, ¿no? Sobre el enemigo, para que esas tropas somocistas no fueran después las columnas invasoras que se convirtieron en la contrarrevolución después, con una gran distancia viendo todo eso, ¿no? Incluso en el cable que le escribe Alejandro Ronda, le pide, cuando ya va avanzando, que si se hacen prisioneros, sean clementes con los prisioneros, ¿no? Que no se cometan excesos. Y lo último que nos dijo fue que iban 3 compañeros del Partido Comunista con nosotros, que nos íbamos a dar cuenta enseguida, y destacó el alto nivel político nuestro, ¿no? Nos afiló un poco ahí, de los rioplatenses, y que sabíamos estar unidos, pero bueno, supimos estar unidos. Apenas llegamos a la casa de Panamá, me acuerdo que al mando iba un chileno del Partido Comunista, de ese vuelo. ¿Cómo era? ¿Quintela? No, Quintero, algo así. Y la seguridad, me acuerdo, se la dieron los 3 comunistas uruguayos, la seguridad de la casa,
eran los únicos que estaban con armas cortas. El hambre que pasamos. Pasamos hambre a la puta. Había una pareja ahí que los tipos ni nos hablaban, ¿viste? Eran más secos que ¿sabes qué? Y los tipos te daban un poquito así, nosotros pensamos, estos locos se estaban robando la guita, la comida. Pero digo, no, nos están probando, ¿no? Después vino un nicaragüense y dio un informe que había habido 200 bajas en un día. No sé si se acuerdan ustedes de eso. Sí, y nosotros, ninguno nos ha dado el huevo para preguntarle, ¿no? ¿Por qué las bajas? ¿Cuáles son los muertos? ¿Cuáles son los heridos? No preguntamos nada. Si preguntamos va a quedar pegado acá de cagón. Entonces, no nos animamos a preguntar, ¿viste? Y nos miramos nosotros diciendo, no puede ser, ¿no? ¿Esto qué? Y hubo una gran confraternidad con los 3 compañeros partidos. Yo principalmente con los 2 hermanos. Yo me identifiqué, como soy tremendo bocón, de la teja rápido ahí. Los locos me metieron un verso que eran de por ahí, por donde vivía el padre, ¿no? La paralela esa a Herrera y Ove. No, para el otro lado, para arriba. Bueno, yo sé que el padre murió por ahí, yo justo traté de volver y justo volví un miércoles y había muerto un lunes porque quería verlo para hablarle del hijo y eso, ¿no? Y no me dio el tiempo. Y bueno, hubo una confraternidad, ¿no? Ya desde el principio. Y después cuando pasa lo de la muerte de Artesol, yo al que veo el otro día de la muerte es al hermano y nos abrazamos, ¿no? Y la sentimos muy duro entonces, esa muerte. La única baja de los uruguayos hubieron heridos compañeros de Tupac, pero no, la baja mortal fue él. Digo, para los que son sectarios, ahí éramos uno solo, no había contradicciones. Incluso al compañero lo entierran 4 compañeros Tupas, Artesol, y la sentimos mucho esa muerte, ¿no? Eso es lo que quería destacar. Pienso que es sentir de lo que estamos acá, lo que estuvimos allá, todos sentimos igual. Y quería destacar también, y lo van a ver en el libro, ¿no? Que el puesto médico fue el lugar más sacrificado de la guerra. Somoza lo buscaba afanosamente, ¿no? Y tenían que estar moviéndose para todos lados. Y en ese puesto estaban 2 compañeras nuestras que están acá. Y esa modestia que hablo. Esa modestia no la dejó, porque hubiéramos querido que hubieran tenido lugar acá, pero bueno, no importa, no quisieron, pero digo, era real, el puesto de médico, digo, realmente ves todo lo que pasa en la guerra, ves todos los muertos, no te pueden joder con los informes, sabes cómo va la guerra, y los últimos días fueron cruentos, es decir, murió mucha gente, y estos compañeros estuvieron ahí, al frente, ¿no? Ya terminamos, ¿no? Terminamos. Quería agregar una cosa porque estamos emocionados, estamos nerviosos, estamos asustados, pero destacar lo que dijo Fernando, de que este acontecimiento fue sobre todo, a pesar de las pérdidas, fue una cosa de alegría sobre todo. O sea, el triunfo fue un triunfo contra una dictadura y que nosotros los uruguayos estamos siempre un poco vestidos de gris, ¿no? Y todos llenos de lágrimas y de tristeza, ¿no? Y eso no fue así. O sea, ahí nos matábamos de risa, aunque estuviéramos muertos de miedo, ¿no? Y bueno, y sentir que se podía ganar, porque veníamos de perder y perder y perder, y teníamos con nosotros la presencia de los compañeros que estaban presos, de nuestras familias que estaban acá soportando una situación muchas veces producto de nuestra ausencia, peor que lo que hubieran pasado si nosotros hubiéramos estado fuera del país. Sabíamos que esas familias nuestras también eran víctimas de la situación. Y esa alegría del triunfo la vivimos y es lo que queremos, yo por lo menos, que quede, y lo que decía Fernando, es decir, no seamos siempre
llorones, ¿no? No, ahí ganamos, y ganamos contra fuerzas que eran oscuras, que eran sanguinarias, que eran asesinas de su pueblo, de sus mujeres, de sus niños, y nosotros lo vimos, ¿no? Y les ganamos, y salieron corriendo, ¿no? Y bueno, y tuvimos esa pequeña suerte histórica de estar ahí, ¿no? Representando a todos los que están aquí. Yo, rápidamente, un agradecimiento, ¿no?, a los compañeros que colaboraron para empujarme con el libro, digo, a Eda Fabri, a Rolando Saxo y a Canalda, que se animó a bancar el tema, ¿no?, que no sabemos si es vendible o no, pero bueno, sí que traten de comprar, pues si no me matan. Arribó con eso. Escribí una cosa ahí, pero ya no voy a ir a bicharla, ¿no? Pero digo, agradecer a la vida, ¿no? Digo, tuvimos la suerte, incluso algunos compañeros que estamos acá, de que nos despidiera el comandante Fidel Castro cuando partíamos a la guerra. Tuve la suerte personal de que cuando partí a luchar en la guerra contra la revolucionaria fue Raúl Sendí a despedirse de mí a las 5 y algo de la mañana. Subió 5 pisos para darme un abrazo, y yo siempre le digo a los dirigentes que a veces vale más un abrazo que una medalla, y eso le doy gracias a la vida, a eso, haber estado bajo la zona de Hernán Montero, haber colaborado con el Pelao Gran, haber podido haber estado en la zozobra de abril del 2002 en Venezuela, y haber vivido en el pueblo venezolano también la victoria y la vuelta de Chávez. Haber podido trabajar con Erlich, y un agradecimiento a la confianza que me depositó en la Olivera para que hoy esté trabajando aquí. Eso nada más. Dice Víctor que no sirve para eso, para esto. Yo quiero, antes de terminar, agradecer encarecidamente la presencia del Ministro de Educación y Cultura, de la Intendenta de Montevideo, del Secretario General de Intendencia, del Prosecretario, de la Presidenta de Antel. Quiero agradecer la presencia, en nombre de Víctor, en nombre de la editorial, agradecer la presencia de las autoridades, porque creo que de alguna manera distinguen la trayectoria de un compañero que para nosotros es, como decía Juan, un hermano, con todas las virtudes y todos los defectos que tienen los miembros de nuestra familia. En realidad, los que estuvimos en Nicaragua somos una familia llena de puteríos internos, de rabias, de broncas, de cariño, de amor, pero bueno, es lo que son. Muchas gracias a todos.